La guerra no siempre se libra con fusiles. A veces, se decide en silencio, entre cables, engranajes y mentes que trabajan en la penumbra. Mientras Europa ardía bajo los bombardeos y los ejércitos se enfrentaban en campos de batalla, un grupo de hombres y mujeres, ocultos en una mansión rural al norte de Londres, luchaba contra un enemigo invisible, el Código Enigma. Era una guerra paralela, sin trincheras ni cañones, pero con consecuencias tan decisivas como cualquier desembarco o bombardeo. Y en el centro de esa guerra estaba Bletchley Park. Enigma no era solo una máquina. Era el símbolo de la arrogancia tecnológica del Tercer Reich. Diseñada para cifrar mensajes militares con una complejidad casi imposible de romper, Enigma se convirtió en el corazón de la comunicación nazi. Cada división, cada submarino, cada comando de la Luftwaffe dependía de ella. Los mensajes que salían de Berlín viajaban envueltos en un velo de cifras que cambiaba cada día, cada hora, cada minuto. Para los aliados, interceptar esos mensajes era fácil. Entenderlos, en cambio, era como intentar descifrar el pensamiento de una máquina que se reinventaba constantemente. Durante años, los alemanes confiaron en Enigma como en una fortaleza inexpugnable. Y con razón. La máquina, con sus rotores intercambiables, sus cables y sus configuraciones diarias, ofrecía más de 150 millones de combinaciones posibles. Romper ese código parecía una fantasía. Pero en Bletchley Park, un grupo de criptógrafos, matemáticos, lingüistas y genios excéntricos decidió que lo imposible no era suficiente. La historia de Bletchley Park comienza como una novela de espionaje. En 1939, cuando la guerra apenas había comenzado, el gobierno británico reunió en secreto a algunos de los cerebros más brillantes del país. No eran militares. Eran académicos, jugadores de ajedrez, crucigramistas, profesores de latín. Entre ellos estaba Alan Turing, un joven matemático de Cambridge con una mente que parecía funcionar en otra dimensión. Su presencia en Bletchley cambiaría no solo el curso de la guerra, sino el destino de la informática moderna. El objetivo era claro: romper Enigma. Pero el camino era incierto. Los primeros intentos fueron manuales, lentos, desesperantes. Cada mensaje interceptado era una montaña de posibilidades. Los criptógrafos trabajaban en turnos interminables, anotando patrones, buscando errores, esperando que algún operador nazi cometiera una equivocación. Y a veces, ocurría. Un mensaje repetido, una firma predecible, una frase común. Esos pequeños descuidos se convirtieron en grietas por donde los británicos comenzaron a penetrar el muro de Enigma. Pero no bastaba con intuición. Se necesitaba velocidad, precisión. Y allí entró Turing. Con una visión que combinaba lógica matemática y pensamiento abstracto, diseñó una máquina capaz de probar miles de combinaciones por minuto. La llamó la Bombé. Era un monstruo de cables, tambores y relés, que giraba sin descanso buscando la configuración correcta. No era elegante, pero era eficaz. Y con ella, Bletchley Park comenzó a descifrar los mensajes nazis en tiempo real. Lo que siguió fue una revolución silenciosa. Cada mensaje descifrado era una ventana al pensamiento del enemigo. Los movimientos de tropas, los ataques de submarinos, los planes de invasión. Todo estaba allí, oculto en cifras que ya no eran indescifrables. Pero había un dilema. Si los aliados actuaban demasiado rápido sobre la información obtenida, los nazis sospecharían que Enigma había sido comprometida. Así comenzó una danza macabra de decisiones estratégicas, donde a veces se dejaba morir a soldados para proteger el secreto. La guerra de los criptógrafos no solo era intelectual, era moral. Bletchley Park se convirtió en una ciudad dentro de otra. Más de 10.000 personas trabajaron allí durante la guerra, en condiciones de absoluto secreto. Nadie podía hablar de lo que hacía, ni siquiera entre ellos. Los pasillos estaban llenos de códigos, de pizarras con fórmulas, de máquinas que zumbaban día y noche, pero también de humanidad. De jóvenes que se enamoraban entre turnos, de mujeres que escribían cartas a casa sin poder decir dónde estaban, de hombres que sabían que su trabajo podía salvar miles de vidas, pero que nunca recibirían reconocimiento público. La historia de Enigma y Bletchley Park es, en el fondo, una historia de resistencia. No con armas, sino con inteligencia. Una historia de cómo la mente humana, enfrentada a un desafío aparentemente invencible, puede encontrar caminos insospechados. Y una historia de cómo, en medio del caos de la guerra,
hubo quienes lucharon desde la sombra para cambiar el destino del mundo. Este documental narrativo no busca glorificar ni simplificar. Busca entender. ¿Qué significó romper Enigma? ¿Qué precio se pagó por ese logro? ¿Quiénes fueron los hombres y mujeres que lo hicieron posible? ¿Y cómo ese esfuerzo silencioso se convirtió en uno de los pilares de la victoria aliada? Porque antes de que los soldados desembarcaran en Normandía, antes de que los tanques cruzaran el Rin, antes de que Berlín cayera, ya se había ganado una batalla invisible. La batalla por los cielos. La batalla por los códigos. La batalla por la verdad. Y en el corazón de esa batalla estaba una máquina. Y una mente. Y un lugar llamado Bletchley Park. El corazón de Enigma. ¿Cómo funcionaba el código nazi? En el centro de la guerra de los códigos, había una máquina. Negra, compacta, con teclas como las de una máquina de escribir y una serie de luces que parpadeaban como un lenguaje secreto. Su nombre era Enigma. Para los alemanes, era una garantía de inviolabilidad. Para los aliados, un muro de acero que debía ser derribado si querían tener alguna esperanza de victoria. Enigma no era una simple caja de trucos. Era una obra maestra de la ingeniería criptográfica. Su diseño, nacido en los años 20 como una herramienta comercial, fue adoptado y perfeccionado por el ejército alemán, que comprendió su potencial para cifrar órdenes militares con una complejidad que desafiaba cualquier intento de desciframiento. Cada mensaje escrito en Enigma pasaba por un proceso de transformación tan intrincado que, sin conocer la configuración exacta de la máquina en ese momento, resultaba prácticamente imposible de leer. La clave del sistema estaba en sus rotores, cilindros móviles con conexiones internas que alteraban la señal eléctrica de cada letra pulsada. Cada vez que se presionaba una tecla, los rotores giraban, cambiando la configuración del cifrado. Una letra podía convertirse en otra, pero esa conversión cambiaba con cada pulsación. La A podía ser una G en un momento, una Z al siguiente, una M después. Y eso solo era el principio. Además de los rotores, Enigma contaba con un panel de conexiones, el Steckerbrett, donde se podían intercambiar pares de letras, añadiendo otra capa de complejidad. Cada día, los operadores alemanes recibían una clave con la configuración exacta, el orden de los rotores, su posición inicial, las conexiones del panel. Esa clave cambiaba cada 24 horas. El resultado era una cifra que parecía aleatoria, indescifrable, inhumana. Para los aliados, interceptar los mensajes no era el problema. Las estaciones de escucha, dispersas por toda Europa, captaban las transmisiones de radio alemanas con facilidad. El verdadero desafío era entender lo que decían. Sin la clave del día, cada mensaje era un laberinto sin salida. Y con más de 150 trillones de combinaciones posibles, probarlas una por una era una tarea que habría tomado siglos. Pero los criptógrafos sabían que ningún sistema es perfecto. Todo código, por complejo que sea, depende de quienes lo usan. Y los humanos cometen errores. Los operadores alemanes, confiados en la invulnerabilidad de Enigma, repetían frases, usaban saludos predecibles, cometían descuidos. Algunos firmaban con sus nombres. Otros enviaban mensajes de prueba con textos idénticos. Esos errores, esas grietas, fueron las primeras rendijas por donde los británicos comenzaron a mirar dentro del monstruo. En Bletchley Park, los analistas comenzaron a construir catálogos de patrones, a identificar repeticiones, a estudiar los hábitos de los operadores enemigos. Cada mensaje interceptado era una pieza más del rompecabezas. Pero el volumen era abrumador. Se necesitaba una solución más rápida, más sistemática. Y fue entonces cuando Alan Turing propuso una idea revolucionaria: construir una máquina que pudiera simular el funcionamiento de Enigma y probar miles de configuraciones por minuto. La Bombe, como fue bautizada, no era una computadora en el sentido moderno, pero sí su antecesora directa. Era una máquina electromecánica, con tambores giratorios que replicaban los rotores de Enigma. Alimentada con pistas conocidas, como frases comunes o errores frecuentes, la Bombe podía reducir el número de combinaciones posibles y señalar cuál era la configuración correcta del día. Con esa información, los criptógrafos podían descifrar cientos de mensajes en cuestión de horas. Pero el trabajo no terminaba allí. Cada rama del ejército alemán, la Wehrmacht, la Luftwaffe, la Kriegsmarine, usaba versiones distintas de Enigma, con diferentes niveles de complejidad. La Marina, en particular, utilizaba una versión con más rotores y procedimientos de seguridad más estrictos.
Romper sus mensajes fue una tarea titánica. Durante meses, los submarinos alemanes sembraron el Atlántico de muerte, hundiendo convoys aliados sin que nadie supiera cómo ni cuándo atacarían. Solo cuando los británicos lograron descifrar los códigos navales, la marea comenzó a cambiar. El corazón de Enigma no era solo una máquina. Era una red. Una red de operadores, de procedimientos, de hábitos. Y en esa red, cada error humano era una oportunidad. Los criptógrafos de Bletchley aprendieron a pensar como sus enemigos, a anticipar sus movimientos, a leer entre líneas. No solo descifraban mensajes, descifraban mentalidades. La historia de Enigma es también la historia de una obsesión. Durante años, los aliados dedicaron recursos inmensos a esta tarea. Se construyeron nuevas bombes, se reclutaron más analistas, se ampliaron las instalaciones de Bletchley. Cada avance era celebrado en silencio, cada fracaso era una noche sin dormir. Pero poco a poco, el muro comenzó a ceder. Y cuando finalmente cayó, los aliados pudieron ver lo que había detrás: los planes de ataque, las rutas de los submarinos, las debilidades del enemigo. Romper Enigma no fue solo un logro técnico. Fue un acto de resistencia intelectual. Una afirmación de que la mente humana, incluso frente a la maquinaria más compleja, puede encontrar el camino. Fue también un acto de humanidad. Cada mensaje descifrado podía significar vidas salvadas, ataques evitados, decisiones mejor informadas. Y aunque los nombres de muchos de esos criptógrafos se perdieron en el anonimato, su legado perdura. Porque en el corazón de Enigma no solo latía el código del enemigo. Latía también la voluntad de quienes se atrevieron a enfrentarlo. Y al hacerlo, cambiaron el curso de la historia. A simple vista, Bletchley Park parecía una mansión rural más, perdida entre los campos de Buckinghamshire. Rodeada de árboles, con una fachada victoriana y jardines bien cuidados, no despertaba sospechas. Pero detrás de sus muros, se libraba una guerra silenciosa que cambiaría el curso de la historia. Allí, en ese rincón discreto de Inglaterra, se construyó una ciudad secreta. Una ciudad que nunca dormía. Una ciudad donde la inteligencia era la única arma permitida. Desde 1939 hasta 1945, Bletchley Park fue el epicentro de la inteligencia británica. Más de 10.000 personas trabajaron allí, en turnos interminables, bajo estrictas normas de confidencialidad. Nadie podía decir dónde estaba ni qué hacía. Ni siquiera entre ellos. Cada edificio, cada barracón, cada sala tenía una función específica. El sistema estaba compartimentado. Los que interceptaban mensajes no sabían quién los descifraba, los que descifraban no sabían cómo se usaba la información. Era una red de secretos dentro de secretos. Los trabajadores llegaban en tren, desde Londres y otras ciudades, con instrucciones precisas. Algunos eran reclutados por sus habilidades matemáticas, otros por su dominio de lenguas extranjeras. Muchos eran mujeres jóvenes, brillantes, que habían estudiado en Oxford o Cambridge. En una época en que se esperaba que las mujeres se limitaran al hogar, Bletchley les ofreció una oportunidad única: ser parte de una operación que podía salvar miles de vidas. Y ellas respondieron con una eficacia que sorprendió incluso a los militares. La rutina en Bletchley era agotadora. Los mensajes interceptados llegaban a todas horas. Los analistas trabajaban en salas estrechas, rodeados de papeles, cables y máquinas que zumbaban sin descanso. El aire olía a tinta, a café frío, a concentración. Afuera, el mundo estaba en guerra. Adentro, el tiempo se medía en códigos. Cada mensaje descifrado era una victoria. Cada error, una oportunidad perdida. Pero Bletchley no era solo trabajo. Era también humanidad. En los pasillos, los jóvenes se cruzaban con miradas cómplices. En los jardines, se organizaban breves descansos, conversaciones furtivas, risas contenidas. Algunos se enamoraban. Otros escribían cartas a casa, sin poder decir dónde estaban ni qué hacían. La vida en Bletchley era una mezcla de tensión y ternura, de urgencia y rutina. Una ciudad secreta que respiraba al ritmo de la guerra, pero que también conservaba algo de la vida que la guerra intentaba destruir. Uno de los edificios más emblemáticos era el Bloque H, donde se encontraba la sala de las bombes. Allí, las máquinas diseñadas por Turing giraban sin descanso, buscando la configuración correcta de Enigma. El ruido era ensordecedor: tambores girando, relés activándose, operadores anotando resultados.
Era como estar dentro de una sinfonía mecánica, donde cada nota podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Los operadores, muchos de ellos mujeres, trabajaban en turnos de 12 horas, con una precisión que desafiaba el agotamiento. En otro edificio, los lingüistas analizaban los mensajes descifrados. No bastaba con leerlos, había que interpretarlos, entender su contexto, anticipar sus consecuencias. Los analistas se convertían en estrategas, en psicólogos, en historiadores. Cada palabra podía esconder una pista. Cada frase, una trampa. El trabajo requería no solo inteligencia, sino intuición. Y en Bletchley, esa intuición se cultivaba como un arte. La seguridad era obsesiva. Los trabajadores firmaban acuerdos de confidencialidad que los obligaban al silencio absoluto. Hablar de Bletchley fuera de sus muros era traición. Incluso después de la guerra, muchos guardaron el secreto durante décadas. Algunos murieron sin que sus familias supieran lo que habían hecho. Otros solo pudieron contar su historia cuando los archivos fueron desclasificados, en los años 70. El silencio fue parte del sacrificio. Y también parte del heroísmo. La vida en Bletchley tenía sus rituales. El té de la tarde, servido en termos metálicos. Las bicicletas alineadas en la entrada. Las pizarras llenas de fórmulas. Las notas escritas a mano, con letra apretada. Los turnos nocturnos, donde el cansancio se combatía con chocolate y música suave. Era una ciudad que funcionaba como un reloj, pero que también tenía alma. Una ciudad construida por personas que sabían que su trabajo podía cambiar el mundo, pero que nunca pidieron reconocimiento. Alan Turing, el genio silencioso, caminaba por los pasillos con su abrigo desaliñado y su mirada perdida. No era fácil de tratar. Su mente iba más rápido que las palabras. Pero quienes lo conocieron sabían que estaban ante alguien excepcional. Turing no solo diseñó la bomba, también sentó las bases de la informática moderna. Su visión trascendía la guerra. Y aunque su vida terminó en tragedia, su legado comenzó en Bletchley, entre cables y ecuaciones. La ciudad secreta también tuvo sus sombras. El estrés, el aislamiento, la presión constante. Algunos trabajadores sufrieron crisis nerviosas. Otros abandonaron. Pero la mayoría resistió. Porque sabían que lo que hacían era importante. Porque sabían que, aunque nadie los viera, estaban haciendo historia. Cuando la guerra terminó, Bletchley se disolvió en silencio. Los edificios fueron cerrados. Las máquinas, desmontadas. Los trabajadores regresaron a sus vidas, a sus ciudades, a sus familias. Pero algo había cambiado. Habían vivido una experiencia única. Habían sido parte de una operación que salvó millones de vidas. Y aunque el mundo tardó en reconocerlo, ellos sabían lo que habían hecho. Hoy, Bletchley Park es un museo. Los visitantes caminan por los mismos pasillos, ven las mismas máquinas, escuchan las mismas historias. Pero lo que no se puede mostrar es el espíritu que habitó ese lugar. El espíritu de una ciudad secreta que nunca dormía. Una ciudad donde la inteligencia fue la única arma. Una ciudad donde el silencio fue más poderoso que el ruido de los cañones. La historia de Bletchley Park no es solo la historia de una operación militar. Es la historia de lo que ocurre cuando la humanidad decide resistir con la mente. Es la historia de cómo, en medio del caos, se puede construir un espacio de orden, de lógica, de esperanza. Y es, sobre todo, la historia de personas que, sin disparar una sola bala, ayudaron a ganar la guerra. Romper Enigma fue una hazaña técnica, pero mantenerlo en secreto fue una hazaña humana. En Bletchley Park, cada mensaje descifrado era una ventana al enemigo, pero también una puerta hacia decisiones imposibles. Porque saber no siempre significaba actuar. Y actuar no siempre significaba salvar. En ese espacio entre la información y la acción, nació uno de los dilemas más profundos de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuánto vale un secreto? Los criptógrafos de Bletchley no solo enfrentaban la complejidad matemática de Enigma. Enfrentaban también la carga moral de saber que, a veces, debían callar. Si los aliados intervenían cada vez que descifraban un ataque, los alemanes sospecharían que su código había sido comprometido. Y si eso ocurría, cambiarían el sistema. Enigma se volvería aún más complejo. O sería reemplazado. Y todo el trabajo de años se perdería. Así,
Los analistas comenzaron a vivir en una paradoja. Descifraban mensajes que anunciaban bombardeos, emboscadas, hundimientos. Y muchas veces, no podían hacer nada. Porque proteger el secreto era más importante que salvar una vida. No por crueldad. Por estrategia. Cada decisión era una apuesta. Cada silencio, una forma de resistencia. Uno de los casos más emblemáticos fue el del convoy PQ-17, en 1942. Los británicos sabían, gracias a Bletchley, que los submarinos alemanes lo esperaban en el Ártico. Pero decidieron no intervenir directamente. El convoy fue atacado. 24 barcos fueron hundidos. Cientos de marinos murieron. Y en Bletchley, los analistas leyeron los mensajes que confirmaban el desastre. Algunos lloraron. Otros se encerraron en sus oficinas. Todos entendieron que el precio del silencio era alto. Pero necesario. El dilema no era solo estratégico. Era personal. Los trabajadores de Bletchley vivían con el peso de saber que su trabajo podía salvar miles de vidas, pero también que su silencio podía costarlas. Y no podían compartir esa carga. No con sus familias. No con sus amigos. No con sus colegas. El secreto era absoluto. Y en ese silencio, muchos comenzaron a quebrarse. Algunos sufrieron crisis nerviosas. Otros abandonaron. Pero la mayoría resistió. Porque sabían que estaban haciendo algo más grande que ellos mismos. Porque entendían que la guerra no se ganaba solo con balas, sino también con decisiones difíciles. Y porque, en el fondo, creían que el sacrificio valía la pena. La ética en Bletchley era una ética de sombras. No había manuales. No había reglas claras. Solo intuición, responsabilidad y una conciencia aguda de las consecuencias. Cada mensaje descifrado era una pregunta. ¿Intervenimos o esperamos? ¿Salvamos hoy o protegemos mañana? ¿Cuántas vidas se pueden sacrificar para salvar millones? Alan Turing, que vivía en su propio mundo de lógica y abstracción, también enfrentó ese dilema. Su máquina podía descifrar códigos, pero no podía decidir qué hacer con ellos. Esa decisión recaía en otros. En los oficiales de inteligencia. En los estrategas. En los líderes. Y muchas veces, Turing se preguntaba si su trabajo era realmente útil. Si el silencio que lo rodeaba no era también una forma de derrota. Pero el silencio era parte del plan. Bletchley Park funcionaba como una isla dentro de la guerra. Aislada, protegida, invisible. Los trabajadores no sabían qué ocurría en el frente. No sabían si sus mensajes eran utilizados. No sabían si sus esfuerzos tenían impacto. Solo sabían que debían seguir. Que cada día era una nueva batalla. Que cada código roto era una victoria silenciosa. Después de la guerra, el dilema continuó. Los trabajadores de Bletchley no podían contar lo que habían hecho. No podían recibir medallas. No podían escribir memorias. El secreto se extendió por décadas. Algunos murieron sin que sus familias supieran que habían sido parte de una de las operaciones más importantes de la historia. Otros guardaron el silencio como una forma de lealtad. Y otros, cuando finalmente pudieron hablar, lo hicieron con una mezcla de orgullo y tristeza. Porque el dilema del silencio no terminó con la guerra. Sigue siendo una pregunta vigente. ¿Cuánto debe saber el público? ¿Cuánto debe ocultar el Estado? ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar por la seguridad? Bletchley Park fue un laboratorio de esas preguntas. Y sus respuestas, aunque nunca fueron definitivas, siguen resonando. El sacrificio de los trabajadores de Bletchley no fue solo intelectual. Fue emocional. Fue humano. Vivieron aislados, presionados, invisibles. Pero nunca dejaron de creer. Nunca dejaron de trabajar. Nunca dejaron de resistir. Y en ese silencio, construyeron una victoria que no se mide en batallas, sino en decisiones. La historia de Bletchley Park es también la historia de lo que no se dijo. De los mensajes que se descifraron pero no se compartieron. De las vidas que se salvaron sin que nadie lo supiera. De las vidas que se perdieron para proteger un secreto. Y de las personas que, en medio de la oscuridad, eligieron seguir adelante. Porque a veces, el mayor acto de heroísmo no es gritar. Es callar. Cuando los cañones callaron y las banderas cambiaron de manos,
La historia oficial comenzó a escribirse. Se habló de batallas, de generales, de tratados. Se celebraron victorias en Normandía, en Stalingrado, en Berlín. Pero en los márgenes de esa narrativa, hubo una victoria silenciosa que no se podía mostrar en mapas ni en cifras. Una victoria que no se ganó con tanques, sino con lógica. No con sangre, sino con pensamiento. Fue la victoria de Bletchley Park. Romper Enigma no solo permitió anticipar ataques, proteger convoys y desarticular operaciones nazis. Permitió algo más profundo: entender al enemigo. Cada mensaje descifrado era una ventana a la mente del alto mando alemán. Los aliados no solo sabían lo que harían, sabían cómo pensaban. Esa ventaja estratégica fue decisiva. En campañas como el norte de África, el desembarco en Sicilia y la defensa del Atlántico, la inteligencia obtenida en Bletchley cambió el curso de los acontecimientos. Churchill lo sabía. En sus memorias, escribió que la contribución de Bletchley fue incalculable. Pero durante años, esa contribución permaneció oculta. Los trabajadores regresaron a sus vidas sin medallas, sin homenajes, sin reconocimiento. El secreto era parte del pacto. Y el pacto se cumplió. Hasta que, en los años 70, los archivos comenzaron a abrirse. Y el mundo descubrió que, detrás de cada decisión militar, había un mensaje descifrado. Detrás de cada victoria, una mente que había trabajado en silencio. El legado de Bletchley no se limita a la guerra. Se extiende al futuro. Porque en sus alas, entre cables y pizarras, nació la informática moderna. Alan Turing, con su visión abstracta y su máquina Bombé, sentó las bases de lo que hoy conocemos como algoritmos, procesamiento de datos, inteligencia artificial. Su idea de una máquina universal capaz de ejecutar cualquier operación lógica es el corazón de cada computadora que usamos. Bletchley no solo ganó la guerra, inventó el mundo digital. Pero el legado también es humano. Bletchley demostró que la guerra no es solo fuerza, es inteligencia, que la resistencia puede ser silenciosa, que el pensamiento puede ser más poderoso que la pólvora, y que, en tiempos de oscuridad, hay quienes eligen la luz del conocimiento como arma. Las mujeres de Bletchley, que durante años fueron invisibles, también dejaron una huella profunda. Fueron miles. Operadoras, analistas, traductoras, mecanógrafas. Su trabajo fue esencial. Y su presencia, revolucionaria. En una época en que se esperaba que las mujeres fueran espectadoras, ellas fueron protagonistas. Y aunque el reconocimiento tardó en llegar, hoy sus nombres figuran en los muros del museo, en los libros de historia, en los homenajes que les debíamos. El legado ético de Bletchley también es complejo. El dilema del silencio, el sacrificio de vidas para proteger un secreto, la tensión entre saber y actuar, siguen siendo preguntas vigentes. En el mundo actual, donde la inteligencia digital domina los conflictos, las lecciones de Bletchley son más relevantes que nunca. ¿Qué hacemos con la información que tenemos? ¿Cómo equilibramos seguridad y transparencia? ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar por la ventaja estratégica? En los años posteriores a la guerra, muchos de los trabajadores de Bletchley se convirtieron en profesores, científicos, diplomáticos. Llevaron consigo una forma de pensar que combinaba rigor, intuición y ética. Algunos ayudaron a construir los primeros ordenadores. Otros participaron en la fundación de agencias de inteligencia modernas. Su influencia se extendió como una red invisible, como los mensajes que una vez descifraron. Hoy, Bletchley Park es un lugar de memoria. Los visitantes caminan por sus pasillos, ven las bombes reconstruidas, escuchan las historias. Pero lo que no se puede mostrar es el espíritu que habitó ese lugar. El espíritu de una generación que eligió pensar cuando el mundo se empeñaba en destruir. El espíritu de quienes entendieron que la guerra no solo se gana en el frente, sino también en la mente. El legado de Bletchley es también un llamado a valorar la inteligencia, a proteger la verdad, a resistir con pensamiento. Porque en un mundo donde la información es poder, la forma en que la usamos define quiénes somos. Y en ese legado, entre cables y ecuaciones, entre silencios y decisiones, late una certeza: la historia no siempre la escriben los que disparan. A veces, la escriben los que descifran. En el silencio posterior a la guerra, cuando los cañones se oxidaban y las trincheras se cubrían de hierba, algo seguía vibrando en la memoria de quienes habían habitado Bletchley Park.
No era el estruendo de las bombas ni el rugido de los aviones. Era un sonido más sutil, más persistente, el zumbido de las bombés, el clic de los relés, el susurro de las mentes que habían aprendido a pensar como máquinas para vencer a las máquinas. Ese eco no se apagó con la paz. Se transformó. Se convirtió en algoritmo, en código binario, en arquitectura digital. Las máquinas que hoy nos rodean, los ordenadores, los teléfonos, los satélites, llevan en su núcleo la semilla que germinó en Bletchley. Cada vez que una línea de código se ejecuta, cada vez que una red neuronal aprende, cada vez que una inteligencia artificial responde, hay un eco lejano de aquellas noches en que Turing y su equipo descifraban el lenguaje del enemigo. Pero el eco también es humano. Porque Bletchley no fue solo una victoria técnica. Fue una afirmación de lo que somos capaces de hacer cuando pensamos juntos. Cuando la lógica se une a la intuición. Cuando el conocimiento se convierte en resistencia. En sus pasillos, entre pizarras y cables, se tejió una red de colaboración que desafió jerarquías, prejuicios y límites. Matemáticos junto a lingüistas. Mujeres junto a hombres. Jóvenes junto a veteranos. Todos unidos por una causa que no se podía explicar, pero que se sentía en cada mensaje descifrado. Ese espíritu, esa forma de trabajar, también dejó huella. Hoy, en los laboratorios, en las universidades, en los centros de innovación, se sigue buscando esa chispa, el momento en que una idea se convierte en solución. El instante en que lo imposible se vuelve posible. Bletchley fue el laboratorio de ese milagro. Y su eco sigue guiando a quienes creen que el pensamiento puede cambiar el mundo. El epílogo de esta historia no se escribe en piedra. Se escribe en código, en memoria, en legado. Porque Bletchley Park no fue solo un lugar. Fue un tiempo, un estado mental, una forma de ver el mundo como un sistema que puede ser comprendido, descifrado, transformado. Y aunque sus protagonistas ya no están, sus ideas siguen vivas. Alan Turing, cuya vida terminó en tragedia, es hoy símbolo de genio y de injusticia. Su nombre figura en monumentos, en premios, en algoritmos. Pero su verdadero homenaje está en cada máquina que piensa, en cada sistema que aprende, en cada mente que se atreve a imaginar lo que aún no existe. El eco de su trabajo no se mide en palabras, sino en posibilidades. Las mujeres de Bletchley, que durante años fueron invisibles, hoy son reconocidas como pioneras. Sus nombres, antes ocultos, ahora iluminan salas de museo, libros de historia, documentales. Pero su verdadero legado está en cada niña que decide estudiar matemáticas, en cada joven que se pregunta si puede cambiar el mundo con su mente. Ellas demostraron que el pensamiento no tiene género, que la inteligencia no tiene límites. Y los miles de trabajadores anónimos, que regresaron a sus vidas sin reconocimiento, sin medallas, sin aplausos, dejaron una lección que aún resuena, que el heroísmo no siempre se ve, que hay batallas que se ganan en silencio, que hay victorias que no necesitan desfile. Hoy, cuando el mundo enfrenta nuevos desafíos, guerras invisibles, amenazas digitales, dilemas éticos, el eco de Bletchley vuelve a sonar. Nos recuerda que la inteligencia es nuestra mejor defensa, que el pensamiento crítico es nuestra mejor arma, que la colaboración es nuestra mejor estrategia. Y nos recuerda, sobre todo, que la historia no siempre la escriben los que gritan. A veces, la escriben los que escuchan, los que analizan, los que descifran. En el corazón de Bletchley Park, las bombés ya no giran. Las pizarras están limpias. Los pasillos están en silencio. Pero si uno escucha con atención, aún puede oírlo, el eco de las máquinas. El eco de las mentes. El eco de una generación que eligió pensar. Y en ese eco, late la promesa de que, mientras haya quienes se atrevan a entender, a imaginar, a resistir con inteligencia, la historia seguirá teniendo esperanza.